Empecé a grabar el Zoom. Bueno, primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Bien, estoy con mucho trabajo, estoy trabajando mucho. Por Me eso estoy imagino. así como medio a las corriditas. Igual mejor trabajar que no, obviamente. Bueno, nada, sí, queríamos, bueno, como ya te dije antes, arrancar pidiéndote, diciéndote mil gracias. Nos re sirve, estábamos re emocionadas por hacerte esta entrevista porque habíamos visto otras entrevistas tuyas de videos en YouTube y eso, y nada, queríamos hacerte un par de preguntas para conocerte más. Ahí va. Escucho cómo retumba mi audio. Ah, nos silenciamos entonces. ¿Cuántos años tienen ustedes? 17. Estamos en quinto, 17. Ah, bien. Bueno, ¿cuándo decidiste ser escritor y cuándo empezaste a militar? Em, no sé, igual mi trabajo como escritor no necesariamente tiene que ver con lo que fue o lo que es mi actividad política como una persona gorda. Yo soy historiador del arte, soy investigador de CONICET. Eh, Mi trabajo es escribir sobre arte, no trabajo ni vivo del activismo. El activismo una, fue una salida vital para elaborar colectivamente y objetivar críticamente junto a otras personas un problema que experimentaba yo en el orden de mi vida personal, pero que también podía darme cuenta de que no tenía que ver necesariamente con una historia eh, única e irrepetible sobre cómo mi vida era moldeada por la violencia en relación a la diferencia de mi cuerpo, sino que justamente el diálogo que yo podía establecer con otras personas gordas me demostraba que efectivamente había una dimensión social de cómo los cuerpos gordos experimentan múltiples formas de violencia, cultural, política, sexual, laboral, económica, afectiva, en fin, muchas formas de esa violencia. Y el activismo para mí fue un modo, un lenguaje eh, que creé junto a otras personas para volver público y volver social una realidad que hasta el momento, o en el momento en el que empezamos a organizarnos políticamente en este país en torno a una mirada crítica a la gordura, que habrá sido 10 11 12 años atrás, eh, bueno, era un tema no abordado, era un tema silenciado, era inexistente. Lo que hicimos, esa primera generación de activistas de la diversidad corporal que hoy nos identificamos o hoy mencionamos o recuperamos el término diversidad corporal, en su momento esa primera generación de activistas gordos, gordas, lo que hicimos fue generar discurso público sobre cómo la discriminación social en torno a las personas gordas no era una experiencia personal, sino que justamente era un problema político, cultural, que atañe no solamente a las personas gordas, sino que atañe al conjunto de la sociedad. Y que es un problema digamos, que se reproduce, se sostiene, se promociona, se rentabiliza, porque efectivamente es productivo para el sostenimiento del orden social tal cual lo conocemos. Y eso es lo que nosotros en su momento llamamos eh, un proceso de objetivación crítica de la experiencia personal. Es decir, en donde mi experiencia como una persona gorda deja de ser mi experiencia y pasa a ser una herramienta con la cual puedo reflexionar el modo en el que funciona la producción de normalidad corporal de la sociedad. Paso de la experiencia personal a objetivar esos efectos comunes que encuentro con otros cuerpos y con otras personas gordas, paso a construir un común que me permite hablar críticamente de cómo socialmente se nos habla de nuestro cuerpo y se nos hace hablar a nosotros mismos de nuestro cuerpo de determinada manera. Eso para mí fue el activismo. No tiene nada que ver con mi escritura. Mi escritura va por otro lado, hago otras cosas y es más fantasiosa.
Eh, pero mi activismo sí está vinculado a la escritura, porque obviamente lo primero que hicimos fue escribir, digamos, tomar posicionamientos públicos, pero no tiene nada que ver con mi trabajo como escritor. Desde hace ya, sí, más de una década hemos publicado fanzines, textos, volantes, documentos políticos, notas de diario, columnas, columnas en revistas culturales, hemos traducido documentales, hemos, no sé, trabajado sobre todos los formatos posibles, en todas las redes sociales posibles, eh, para justamente esto, la escritura como un modo de volver social un problema que se insiste en que es personal, ¿no? Qué bueno, la verdad que nos re sirve tu respuesta. Además, creo que para todas nosotras, esto no lo charlé con mis compañeras, pero fue algo nuevo, un aprendizaje nuevo, porque yo sinceramente no sabía de este movimiento y en la materia de lengua, bueno, lo estamos afrontando, lo estamos dando y nada, me pareció muy interesante, la verdad. Y acá nos surgió la duda de saber de si este cambio de paradigma sobre la imagen corporal es apoyado por los medios hegemónicos, de qué manera, si los ayudan o no, si los respetan. Claro. No, los medios de comunicación tienen una... No me quiero poner muy, muy enroscado, pero yo puedo decir dos cosas. Yo soy una persona profundamente pesimista y productivamente pesimista. Puedo decir dos cosas, a pesar de reconocerme como un pesimista. Puedo decir que desde hace 15 años acá, que más o menos es el tiempo entre 10 y 15 años, que es que algunas primeras lecturas empezamos a tener en Argentina, en el sur global, en relación a una mirada crítica sobre la diferencia corporal que implica la gordura. Desde ese momento a esta parte sí han cambiado muchas cosas. Yo lo he vivido. eh, y obviamente veo socialmente que las personas tienen otras herramientas y por supuesto eso me hace sentir bien, me hace sentir muy contento, porque eso lo produjimos los activistas, lo produjimos las personas como yo, personas que somos hijos de familias de clase trabajadora, personas que emigramos internamente, que nos reventamos el lomo para estudiar, que trabajamos, estamos precarizados. Ese cambio cultural que hoy los medios de comunicación instrumentalizan, rentabilizan en un deseo, ¿no?, de incorporación multicultural, de estas nuevas diferencias, es una creación y es un margen, es una amplitud del margen de libertad que hemos creado las personas desde la base, desde abajo, ¿no? Eso es lo que en política decimos. Esa es una imaginación desde abajo, una imaginación política desde abajo. Somos las personas que nos juntamos y nos reunimos a pensar críticamente sobre las condiciones de precarización, violencia sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, las que empujamos a partir de la obstinación, a partir de la insistencia, empujamos el límite de lo posible. Ese es, yo diría, y los medios de comunicación no tuvieron en esta década, los medios de comunicación no tuvieron posibilidad para obviar algo que creamos, que fue un movimiento nacional, federalizado, y además interlocuciones internacionales. Lo, digamos, nosotros hemos generado, en este país hemos generado intercambios, los que somos más viejitos, ¿no? Hemos construido intercambios con países de Latinoamérica, con México, con Chile, sobre todo con Chile, México, Perú, y sobre todo España, ¿no? Y esas interlocuciones generaron resonancias, ¿sí? Generaron ecos que fueron traduciéndose cada vez más en una suerte de viralización pública de nuestros contenidos, de nuestras formas de enunciación política. Y eso obviamente generó repercusiones en donde quienes primeros dieron lugar a... ahí está hirviendo la pava. Perdón, arruiné el plano, pero la pava está hirviendo. Quienes primero dieron lugar a eso fue el periodismo feminista,
En este caso fue un grupo de periodistas que escriben y trabajan en el suplemento feminista Las 12 de Página 12. Ellas fueron las primeras periodistas que dieron un lugar relevante a lo que políticamente como movimiento estábamos proponiendo en su momento, y así empezamos. Y después también otras, a partir de la publicación que editamos con Laura Contreras, Cuerpos sin Patrones, y la circulación internacional que produjo ese libro, y latinoamericana sobre todo, a partir de la publicación del libro La Cerda Punk de Constanza Álvarez Castillo, que es una activista gorda de Chile, que ahora reside en Brasil. Esos dos libros generaron un marco de resonancia y, digamos, un empuje intempestivo para lo que fue la política cultural de América Latina en relación al cuerpo, y vuelvo a decir, eso es un aporte positivo. El aporte positivo es que fue tan efectivo, ¿no? Y obviamente a partir del trabajo, esto implicó mucho trabajo de parte nuestra, muchos años debatiendo, discutiendo, y sobre todo, ¿no? Porque uno piensa, bueno, yo como un señor, digo, eh, para mí hacer política no es quizás como hoy se entiende lo que es la práctica de hacer política, ¿no? Que es, bueno, ocupar redes sociales, generar contenido, como se le dice, ¿no? Nosotros hicimos política discutiendo, peleándonos con absolutamente todo el mundo. No hubo persona con la cual no discutiéramos. Y nos llevó mucho esfuerzo, y hemos peleado con filósofos, periodistas, personas de medios de comunicación, personas del espectáculo. Hemos peleado directamente, públicamente, mediáticamente con todas esas personas, a través de redes sociales sobre todo, a través de textos, en asambleas, en espacios de pertenencia política, en movimientos de izquierda, en movimientos de derechos humanos. Peleamos, discutimos, empujamos el límite de la restricción imaginativa por la cual todos estos espacios, ¿no?, aparentemente críticos sobre la libertad, sobre los derechos humanos, no podían ver, no podían percibir que efectivamente reproducían violencia sobre la diferencia corporal, sobre las autonomías corporales, sobre las diferencias corporales. Ese empuje que nosotros generamos tuvo una repercusión mediática. Obviamente, aparecer en un medio de comunicación en su momento, hace muchos años, a nosotros nos dio un marco de legitimidad, y sobre todo generó la posibilidad de viralizar ciertas consignas o propuestas políticas que nosotros llevábamos adelante como un pequeño grupo de activistas gordos en este país, que en su momento éramos muy pocos, así con una mano me sobra. Lo que yo puedo decir, y volviendo a mi punto, como una persona productivamente pesimista, reconozco que existió y existe por ahí un poquito este espacio productivo, inteligente, de apertura que producen los medios de comunicación al reconocer efectivamente que existe un movimiento de la diversidad corporal, que existe un activismo centrado en la defensa de la integridad de la vida de los cuerpos gordos, que existe un movimiento que está preocupado por la despatologización de las diferencias corporales en términos generales y en particular de la gordura, pero también es cierto que hoy los medios de comunicación han traducido una serie muy amplia de demandas que nosotros hemos tenido como activistas a consignas alivianadas, digamos, ¿no? Consignas higienizadas. Y esas consignas por lo general es un proceso que se ha acelerado en los últimos años a partir de esta cultura activista online, o esta cultura de la influencia política por redes sociales, a partir de esta transformación de los modos de agenciamiento de la política colectiva, que no solamente le pasa al activismo gordo, le pasa al feminismo, le pasa a las disidencias sexuales, le pasa a la política de derechos humanos, le pasa a la política en general, ¿no? Pero la bidimensionalización de los modos de organización colectiva, la bidimensionalización de la vida en general y de la práctica política en particular, sí ha generado, digamos, como otra relación con los medios de comunicación. Entonces, hoy el discurso de la aceptación, el discurso del amor propio, el discurso de la no discriminación, son discursos clickbait, ¿no? Son discursos que producen clics, son discursos que producen consumos muy rápidos de notas, en donde la pregunta por la integridad de los cuerpos gordos no está enfocada desde un lugar político, sino que está enfocada desde un lugar
inspiracional en términos afectivos. Entonces, la mayor cantidad de contenido que hoy circula sobre activismo gordo es gente gorda que se muestra sin remera y entonces cuenta su experiencia de cómo tuvo que superar su vergüenza personal para mostrar su cuerpo, o cómo logré comprarme un jean después de un montón de años de yo no poder comprarme un jean que me quede bien a mí, ¿no? Son todos discursos que obviamente, como otra vez, como sucede en esta crisis política generalizada, discursos victimizantes que individualizan, ¿sí? Eh, y que vuelven la experiencia crítica sobre la gordura un consumo inspiracional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la relación que el activismo gordo tiene con los medios de comunicación es una relación crítica, ambivalente, y que no se puede resumir en una sola tendencia. Existimos activistas que hemos tenido una relación de conflictividad y de ocupación estratégica de los medios de comunicación hegemónicos, y existen formas en las que los medios de comunicación y las industrias culturales cooptan, ¿sí? Expolian, se apropian de la historia del activismo gordo y de la crítica corporal y de la crítica social que produce el activismo gordo sobre los modos en los que se produce el cuerpo, ¿sí? Y la desactivan, la vuelven más ingenua, y no porque la ingenuidad sea un problema, sino lo que hacen es desactivar su revulsividad, ¿no? Desactivar su incomodidad. Entonces, por eso la mayoría nada, es como el devenir Netflix de la política, ¿no? En el sentido de que todo parece como romántico, amigable, bueno. Entonces, cuando las personas gordas en realidad queremos hablar de acceso digno a la salud, queremos hablar de redistribución del alimento, queremos hablar de la destitución de los modelos de hiperindustrialización de la comida, cuando queremos hablar de violencia sexual, cuando queremos hablar de temas que son complicados para la agenda de la aceptación, del amor propio, que todo el tiempo lleva la política gorda hacia lo individual, cuando nosotros queremos hablar en términos colectivos, colectivos, estructurales, los medios de comunicación no tienen tanta recepción. Por eso funciona más que vaya una persona gorda y llore sobre lo difícil que es su vida y sobre lo difícil que es ser una persona gorda, para que todas las personas flacas se sientan bien, porque se emocionan al ver a una persona gorda sufrir, y se emocionan las personas flacas, se sienten bien las personas flacas, y la persona gorda cumple su función social, ¿no? Que es la de generar una representación para el consumo de una escala masiva. Entonces, los medios hegemónicos, la industria cultural tiene estas dos tendencias. Por un lado, propone algunos espacios en donde podemos hacer circular contenido crítico, hacer circular consignas, pensamientos, reflexiones críticas, pero por otro lado, y en gran medida, lo que propone es la instrumentalización desactivadora de la potencia crítica que tienen los activismos centrados en la defensa y en la integridad de los cuerpos. Otra de las preguntas que teníamos era, bueno, como uno de los objetivos principales del activismo gordo es que se deje de patologizar, que se dejen de patologizar estos cuerpos. Dentro del sistema de salud, ¿cuáles son las reivindicaciones que pretende el activismo gordo? Justamente, encuadres no patologizantes. Cuando decimos cuando hablamos de despatologización de las diferencias corporales, el activismo gordo o los movimientos de la diversidad corporal, en realidad hablamos de formas de acceso que puedan ser, que dejen de reproducir estigmas sobre, digamos, la apariencia de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de despatologización de la gordura, primero estamos instando a el sistema de salud que reconozca efectivamente que la gordura no es una enfermedad, porque la gordura no es una enfermedad. La gordura es un estado del cuerpo que posiblemente pueda tener aparejada algunas complejidades, seguramente, como la delgadez también, como todas las formas del cuerpo. Todos los cuerpos devienen enfermos.
Todos los cuerpos tienen complejidades, todos los cuerpos tienen metabolismos distintos que pueden tener tendencias, porque eso tiene que ver con la historia genética, tiene que ver con la herencia metabólica, tiene que ver con nuestras vidas afectivas, con el estrés, con cómo nos adaptamos al medio ambiente, con nuestro acceso al alimento, con nuestro acceso al confort, con nuestro acceso a la seguridad, con nuestro acceso al amor. Nuestra salud es el resultado de una combinación muy compleja de factores. Entonces, cuando hablamos de despatologización, estamos instando al sistema de salud, por un lado, que reconozca efectivamente que la gordura no es una enfermedad en sí, y estamos exigiendo que existan formas de atención, formas de contención de la experiencia de los cuerpos gordos, que no sean resueltos a través del diagnóstico patologizante, que es el de obesidad, y que no se piense que el malestar de todos los cuerpos gordos puede ser resuelto a través del adelgazamiento, que efectivamente es lo que pasa. Las personas gordas, no importa cómo, cuándo, qué, no importa la razón o el momento por la cual lleguemos al médico, siempre se nos va a instar a que adelgacemos. Ya sea si nos duele la cabeza, si tenemos ataques de pánico, si nos duele el estómago, el intestino, las piernas, lo que sea. Cualquier tipo de afección que tengan los cuerpos gordos siempre se resuelve a través del estigma. ¿Y el estigma cuál es? Que es que efectivamente la gordura es el causante de ese problema. Entonces, por ejemplo, a una persona gorda que trabaja en un supermercado, que lo precariza, que lo tiene 10 horas parado y no le quiere dar una silla porque las sillas están mal vistas, ¿no? Y a esa persona le duelen las piernas, entonces cuando esa persona va a un traumatólogo, lo que le recomiendan es que adelgace. ¿Y cuál sería una solución, por ejemplo? No necesariamente esa persona le duelen las piernas por el hecho de ser gorda, le duelen las piernas porque cualquier persona que trabaja 6 días a la semana, 10 horas parado, le van a doler las piernas. A cualquier persona le dolerían las piernas, a cualquiera. Entonces, por ejemplo, una solución ahí, ¿cuál sería? Sindicalizarse y exigir, obviamente, que hayan otras condiciones de trabajo. Exigir que las personas que acceden a ese tipo de labores no estén precarizadas, no estén explotadas y no sean maltratadas corporalmente. Pero ¿cuál es la razón del dispositivo médico clínico? Resumir que esa dolencia tiene que ver con la gordura, y no que tiene que ver con un sistema social y una estructura laboral y una vida institucional que precariza la experiencia de los cuerpos gordos, ¿no? Cuando se habla efectivamente de que las personas gordas tienen una tendencia a ser depresivas. Las personas gordas no es que nacemos con un gen, que es el gen de la depresión. Las personas gordas tenemos desafiada nuestra salud mental, porque vivimos una vida de constante agresión, violencia y una opresión estructural. Entonces, el problema no es que somos asociales, depresivos, porque somos gordos. La sociedad nos oprime, la sociedad nos separa, la sociedad nos aísla, la sociedad nos pulveriza emocional, sexualmente, afectivamente, cognitivamente. Entonces, por lo general, el modo en el que se piensa la estructura del abordaje en salud ve cuando nosotros llegamos con algún problema al sistema de salud, se resuelve a través del adelgazamiento, se resuelve a través del estigma, en lugar de resolver cuáles son las condiciones que hacen que la experiencia de tener un cuerpo distinto sea un problema. El problema no son los cuerpos distintos, el problema es que hay una sociedad que no permite que la diferencia se exprese. El problema no es la diferencia, el problema es cómo institucionalmente se prohíbe, se coerciona, se discrimina, se viola, se abusa la diferencia. La diferencia corporal, pero cualquier otra forma de diferencia. ¿Sí? Cuando hablamos de despatologización, estamos hablando de un acceso digno a la salud. Y cuando decimos digno, queremos decir que respete la integridad de los cuerpos. Y cuando decimos que respete la integridad de los cuerpos, decimos que no viole nuestros derechos humanos. Y cuando decimos que no viole nuestros derechos humanos, es que no infrinja violencia sobre nuestra identidad, que no nos reduzca a una criminalización institucional, ¿no? Como del saber médico clínico colonial, y que no
no nos aprisione, no nos fragmente, no nos expulse, ni nos prive de contención, de cuidado y de bienestar, que es para lo que el sistema de salud trabaja, que es para el bienestar de la sociedad. Y nosotros queremos acceder al bienestar, nos lo merecemos. Nosotros también habíamos visto que además de hacerlos adelgazar, les proponen bypass, que también eso es, tiene sus pros y sus contras, obviamente. Queríamos saber también que nos cuentes un poco de eso. Las operaciones bariátricas, que son, digamos, el acceso a las operaciones bariátricas es un debate complejo dentro de los activismos de la diversidad corporal. Yo no tengo una posición tomada porque no tengo por qué tener una posición tomada, porque por lo general el sistema de salud y algunos médicos y médicas lo ofrecen como una solución mágica para la reducción de peso y para la reinscripción asimilada de la vida de las personas en la normalidad de la delgadez obligatoria. Pero yo no creo que se pueda, yo no creo que se pueda emitir un juicio sobre si acceder a esas tecnologías de modificación corporal es un problema o no es un problema. Hay momentos en donde las personas gordas y el activismo gordo no defendemos la gordura en sí, y no hacemos una apología de la gordura en sí, y no queremos que todo el mundo sea gordo. El activismo gordo es un activismo que defiende las diferencias del cuerpo, que defiende la integridad para que los cuerpos puedan existir en su amplitud, en su múltiple expresión. No somos un club que piensa que la sociedad va a mejorar si todos somos gordos y todos somos gordos. Justamente el activismo de la diversidad corporal y el activismo gordo es un activismo centrado en la destitución del imperativo normalizante de la delgadez. La delgadez es una forma de obligatoriedad del cuerpo. El activismo gordo lo que propone justamente es desarmar la obligatoriedad de la delgadez como un signo de normalidad, superioridad moral, sexual, cultural, y justamente permitir, avalar, legitimar, revalorizar las múltiples formas de expresión en las que nuestros cuerpos habitan el mundo, como lo pueden habitar, desde el lugar en el que pueden habitarlo. Luego, las personas, y sobre todo defendemos la autonomía corporal. Las personas gordas también a veces tenemos nuestra propia reflexión, es decir, quiero que mi cuerpo sea así, pero no quiero que sea más grande de lo que es, ¿no? Y eso no es un problema. Hay un montón de personas que incluso hacen dieta porque no quieren pesar aunque sea 5 kilos menos de lo que pesan. O hay momentos, ¿no? Depende, nosotros defendemos la autonomía decisional sobre cómo vivir el cuerpo. Es que si una persona quiere tener determinado peso corporal porque se siente cómoda con ese peso, que lo pueda vivir en paz y en tranquilidad. Y si esa persona quiere el año que viene cambiar de peso corporal porque siente que necesita vivir su cuerpo de otra forma, porque tiene ganas de vivirlo de otra manera, pueda tener la posibilidad de acceder a vivir su cuerpo como lo quiera vivir. No. Lo que sí rechazamos, o lo que por lo general se rechaza, es la obligatoriedad de las operaciones bariátricas como una solución imperativa ante la incapacidad de adelgazar, o como una solución mágica para reinscribir los cuerpos desclasificados de la normalidad corporal en la promesa cruel de la delgadez, ¿no? Es decir, ofrecer la operación para que la vida se solucione. Y los problemas de las personas gordas no se solucionan cuando adelgazan. Porque una persona gorda cuando adelgaza sigue siendo una persona gorda y va a ser una persona gorda siempre. Porque esas son marcas culturales. Porque incluso las personas que no son gordas se preocupan por la gordura. Porque todo el mundo se preocupa por la gordura en esta cultura. Sobre todo, y más que todo, las personas flacas, que son las más obsesionadas por la gordura. Porque justamente tienen que invertir energía, trabajo y consumos en mantenerse delgados y en evitar la cruel pesadilla, ¿no? El fin de la vida social, que es encarnar un cuerpo gordo.
Bueno, cambiando de tema, queríamos saber si recibían ustedes algún tipo de apoyo económico por parte de una institución o, no sé, por parte del Estado, el movimiento. Yo no puedo hablar por un movimiento, yo soy Nicolás Cuello, soy una persona que escribe críticamente sobre activismo gordo, sobre la diversidad corporal hace muchos años. Yo no soy la voz de ningún movimiento. Hay personas que trabajan con marcas y que tienen discursos de positividad corporal, sí. Hay personas que establecen marcos de trabajo con el Ministerio de Salud, con distintas instituciones para poder dar charlas, capacitaciones, para sensibilizar a las personas en pos de la despatologización de los cuerpos gordos. También, eso no es recibir apoyo del Estado. Eso es trabajo. Después, yo te digo, en todos los años que llevo organizado políticamente, yo lo único que hice fue perder plata. A mí nunca nadie me dio dinero por hacer nada de todo lo que hice. Porque nunca lo quise tampoco. Porque un montón de activistas pensamos el activismo no como un trabajo rentado, sino como una escritura por el futuro, por una escritura común sobre el futuro, por lo que viene, por los que vienen, por las que vienen, y no como un trabajo. Muchos, como yo y como tantos como yo, trabajamos y generamos política en esos ratitos a la noche, entre trabajo y trabajo, en un colectivo, en el viaje en un subte. Le robamos tiempo a la vida para hacer todo lo que hemos hecho. Si hay gente que recibió dinero por hacer activismo, seguramente. Yo no las conozco, no son amigas mías y no me interesan. Bueno, tengo otra pregunta, pero creo que ya la contestaste. En esta sociedad patriarcal, ¿cómo vive el día a día una persona gorda? ¿Qué dificultades enfrenta o qué dificultades le pone la sociedad en sí? ¿Ustedes no conocen ninguna persona gorda? No se imaginan, no saben, no conocen. Yo Mi cuando le papá hice está la ahí, pero me pareció una pregunta rara. O sea, me parece que es una pregunta que incluso las personas que no son gordas la pueden responder. Porque ustedes también son todas, entiendo que son todas personas que se identifican como mujeres, creo. Eh, y creo que sobre todo ustedes, siendo jovencitas además, entienden lo que son los imperativos de lo Y que los es estereotipos, sí. lo que son los estereotipos. Sí, una cosa es los estereotipos de belleza, Ujú. pero además para darle un salto un poquito más crítico a esa expresión, vamos a decir, la es como un imperativo cultural, ¿no? Están los estereotipos de belleza, que obviamente son coloniales, porque se asocian a la blanquitud, son capacitistas, porque se asocian a la delgadez, son clasistas, porque se asocian justamente a consumos culturales que se producen en tanto y cuanto tengamos el dinero para acceder a esos consumos, ¿no? Eso lo sabemos. Pero además de los estereotipos está el imperativo cultural de la delgadez obligatoria. Y eso que yo les digo, eso es una construcción teórica que los movimientos de la diversidad corporal y el activismo gordo ha producido. Porque hablar de estereotipos de belleza para muchos de nosotros, es muy vago, ¿no? Es como etéreo, es insuficiente. Porque la delgadez actúa, ¿sí? Actúa sobre nuestros cuerpos de una forma mucho más agresiva que solamente generando estereotipos, sino que produce violencia material. Produce violencia material, violencia física, injusticia social, injusticia económica, injusticia sexual, ¿no? Entonces es mucho más agravado el efecto que solamente un estereotipo al cual me acerco o no me acerco, sino que produce violencia simbólica, institucional, inmaterial y económica sobre los cuerpos que no se adecúan al imperativo cultural de la delgadez como una obligatoriedad y normalidad. Y de esa pregunta yo también sugiero lo siguiente. El activismo gordo o el activismo de la diversidad corporal no piensa como antagonismo al patriarcado necesariamente. El patriarcado como una estructura histórica de organización opresiva de la sociedad en base a la diferencia sexual, sí justamente
propone guiones distintos al ser mujer que al ser hombre, y obviamente sobre la feminidad y sobre algunas formas de masculinidad también, exige un tipo de cuerpo, ¿no? Exige una productividad corporal. Esa productividad corporal que exige el patriarcado como una estructura de organización social es la delgadez, puede ser la delgadez. Pero cuando el activismo de la diversidad corporal y el activismo gordo enuncian un sistema de opresión estructural, nosotros hablamos de capacitismo, ¿sí? Y ese es un término, lo pueden googlear y pueden aprender una palabra, una nueva palabra, un nuevo enemigo. Cuando hablamos de una sociedad capacitista, hablamos de una sociedad que impone, ¿sí? Impone modelos culturales de productividad del cuerpo basados en la funcionalidad. La gordura, la diversidad funcional, o sea, la así llamada discapacidad, ¿sí? Y muchas otras formas muchas otras encarnaciones, desafían el imperativo del capacitismo, en el sentido de que no son productivas de la manera en la que el imperativo corporal de la sociedad desea que seamos productivos, ¿sí? Cuando el movimiento de la diversidad funcional, o sea, las personas así llamadas discapacitadas, crean esta categoría, hablan de un modelo social discapacitante. Es decir, la discapacidad no es algo que le pertenece al cuerpo, sino que es algo que se produce socialmente, porque hay una sociedad que discapacita la diferencia del cuerpo. Los movimientos de la diversidad corporal y el activismo gordo retoma el concepto del capacitismo, porque el problema no está sobre nuestros cuerpos, sino está sobre cómo la sociedad conflictúa la experiencia de la diferencia en nuestros cuerpos. ¿Se entiende? El problema no es el cuerpo en sí, sino que el problema se vuelve un problema cuando la sociedad dice, estos cuerpos son un problema. Entonces es la sociedad la que vuelve un conflicto a la gordura, porque la gordura en sí no es un conflicto, ¿no? Por eso, ¿y por qué la sociedad vuelve a la gordura un conflicto? Porque no se ajusta a sus parámetros de productividad capitalista. No se ajusta a sus parámetros de producción, efectividad, velocidad, ¿sí? Y rentabilidad. Por eso retomamos este concepto de capacitismo. Entonces, la pregunta que ustedes me hacen es, en una sociedad capacitista, que además es patriarcal, heterocentrada, colonial, blanca, ¿no? ¿Cuál es la experiencia o cómo es la experiencia de una persona gorda? Bueno, es muy complicada. Eso es lo que podría decir. Es muy complicada. Es muy difícil, pero así todo, a pesar de la dificultad, a pesar de la complejidad, las personas gordas estamos en absolutamente todos lados. Las personas gordas, por más que seamos sujetos invisibilizados, somos parte de todo tipo de esfera cultural, de todo tipo de esfera política, de toda clase social. Estamos las personas gordas. El problema con los cuerpos gordos es justamente que no se puede acceder y las personas, ¿no? Socialmente negamos lo que ya sabemos que le ocurre a un cuerpo gordo. Por eso nadie quiere ser gordo. Entonces la pregunta es, ¿cómo vive una vida una persona gorda? Ya está respondida, porque si no, no se puede explicar por qué todo el mundo tiene tanto miedo a engordar. Es justamente, si a las personas les da miedo engordar, entonces es porque esa persona sabe lo que puede llegar a pasar si esa persona engorda. Entonces la pregunta es, ¿cómo vive una persona gorda su día a día? Justamente se responde. Lo puede responder cualquier persona delgada que tiene miedo a engordar, porque ya lo sabe y lo tiene internalizado. Sabe que esa vida que puede llegar a suceder si es que esa persona engorda, va a ser una vida marcada por la violencia, marcada por la opresión, marcada por la discriminación. Pero que sea marcada por la violencia, por la discriminación y por la opresión, no significa que sea totalizada por la violencia, la discriminación o la opresión. Porque la vida de las personas gordas es una vida también llena de alegría, llena de autonomía, de placer, porque también eso constituye nuestra vida. El estereotipo de la persona gorda triste es un estereotipo que le sirve mucho al mundo, ¿no? Las personas gordas también tenemos actitud, carácter, nos imponemos, no somos todas pasivas, no somos todas silenciosas, calladas, tímidas, no somos todas asexuadas, no somos todas, no,
Son estereotipos culturales que intentan dominar la experiencia de las personas gordas. Pero es un estereotipo, y es una imposición. Pero bueno, sí, la vida de una persona gorda en una sociedad capacitista, como la sociedad en la que vivimos, es complicada, es complicada. Pero también el camino difícil, a veces también es el camino más hermoso. Bien, para ir finalizando, nos gustaría que dejes un pequeño mensaje para la sociedad o para la gente que vaya a ver esta entrevista, más que nada a los jóvenes, que casi siempre son los que más discriminan, obviamente los adultos también, pero los jóvenes que no saben de este tema, como nosotras que antes no lo sabíamos, nos gustaría que dejes un pequeño mensaje para que todos puedan ir metiéndose más en el tema. Sí, a la gente que discrimina yo no tengo nada para decirle. No me interesa la gente que tiene esa mentalidad, tendrán su tiempo para cambiar de parecer. Ahora, si tengo que decirle algo a alguien, le hablaría a las personas gordas, le hablaría a esas personas que encarnan una diferencia corporal, y les diría que no pidan permiso, que no pidan perdón, y que respondan. Nada más. Que respondan. Políticamente, que respondan. Genial. Bueno, mil gracias, Nicolás. Te pedimos, bueno, te decimos mil gracias y que sigas bien. Y nada, nos re sirvió esto, la verdad. Y nada, te vamos a seguir viendo por Instagram o las cosas que vayas subiendo y te estamos apoyando, obviamente. Bueno, yo creo que también para ustedes igual lo importante, y no sé si también estaba como otra preguntita también era, y esto es lo último que digo, el desmantelamiento de la violencia sobre la diferencia corporal no es un trabajo solamente de las personas gordas, es un trabajo de la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo como una persona gorda que es crítica frente a la discriminación y la opresión, a mí no me interesa concentrarme en educar a la gente flaca, a mí personalmente, pero porque yo soy un poco malhumorado, ¿no? Por eso sí me interesa interpelar a todas las personas jóvenes que sí vivan la experiencia de la gordura o que vivan la experiencia de la diferencia corporal. Sí me interesa que esas personas se sientan bien. Sí me interesa que esas personas entiendan que la rebeldía es un camino y que la destitución de toda forma de violencia es un camino increíble, hermoso, divertido, apasionante. Y que no hay nada mejor que romper lo que nos rompe, ¿no? Y ahora, a las personas que no viven esa experiencia corporal, sí lo que puedo decir es que hay mucho trabajo por desmantelar la propia reproducción de estereotipos de belleza, sin duda, pero también la propia reproducción de cómo las personas flacas no tienen en cuenta, no analizan, no reflexionan sobre el privilegio que les da su propia corporalidad. Y yo pienso que un trabajo transversalizador es pensar cómo mi delgadez me posiciona de una forma diferencial en un lugar de poder que es privilegiado en relación a otros cuerpos. Entonces, el problema no es tener un privilegio. El problema es qué hago con ese privilegio. Entonces, el problema no es que las personas flacas sean flacas. Aleluya por las personas que son flacas. Genial que existan 1000 cuerpos en 1000 formas. El problema es qué hacemos las personas cuando tenemos un privilegio. El privilegio que les otorga la delgadez a las personas delgadas, ¿cómo puede ser usado para desmantelar las formas de violencia que se ejercen sobre la gordura? Esa es la reflexión más transversal y colectiva. Aquellas personas que no experimentan la opresión sistemática sobre su diferencia corporal, cómo colaboran en el desmantelamiento del imperativo cultural de la delgadez. Por ejemplo, en las vidas adolescentes, cómo siendo yo una persona delgada, ¿no? Siendo un joven delgado, una joven delgada, cómo mi delgadez a mí me permite, por ejemplo, tener una vida social con menos discriminación que mi amigo, mi amiga, mi compañero, mi compañera. Entonces, cómo yo puedo transformar mi vida para que se transforme la vida de esa persona, ¿no? ¿Cómo puedo yo hablar de mi privilegio para que esa persona no se sienta a la intemperie, digamos, ¿no? Ese es un camino de lo que nosotros decimos
Ese es un camino de alianzas, donde como mi poder personal, mi lugar personal, puede trabajar en pos de la libertad de otra persona, teniendo en cuenta que mi privilegio no está mal tener privilegios, no es un problema tener privilegios. El privilegio es qué hago, el problema es qué hago con ese privilegio. Y yo con ese privilegio que me da la delegadez, puedo hacer un montón de cosas por el desmantelamiento de la obligatoriedad de la normalización de los cuerpos. Por ejemplo, puedo priorizar la voz de las personas gordas, puedo intervenir en situaciones de injusticia, puedo tomar posición y evitar situaciones de violencia física, cultural, social entre jóvenes, ¿no? Que se da, que son situaciones cotidianas. Eso sí se puede hacer. Con el privilegio delgado se pueden hacer muchas cosas que beneficien la libertad de todos los cuerpos, de todas las diferencias corporales. Ahora sí. Bueno, nuevamente estamos muy agradecidas y te decimos gracias por haber compartido este momento Dale, con nosotras. Y nada, esperamos que sigas bien y que tengas buena semana. cuídense mucho. Chao, chao. Igualmente. Chao, Muchas nos gracias. vemos. Para no cortar el